¿Cómo ustedes van a crear 250.000 empleos por año ante una situación que espero haya escuchado la entrevista que le acabo de sostener a Mesías Tartamures, cuanto más bien las empresas están despidiendo? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Washington, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Radio Forever. Primero, un breve antecedente. Hay algunas cosas que han cambiado en estos últimos 10 años de correísmo en el país, pero lo que sin duda sigue siendo igual es que 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado, un trabajo estable y formal. Y eso es lo que con Guillermo Lasso y Andrés Páez vamos a solucionar. Nuestra propuesta principal es crear 1 millón de empleos en los próximos 4 años. ¿Y por qué 1 millón de empleos? Primero, en el último año se han perdido 341.000 puestos de trabajo según cifras del gobierno. Lenín Moreno, que dice que quiere un cambio de estilo nomás, nosotros queremos un cambio de fondo, él dice que va a crear, me parece, 200.000 empleos, es decir, él de entrada está diciendo que va a crear menos empleos en 4 años de lo que se han perdido en el último año. Entonces, sin duda, por ahí no va la cosa. Nosotros queremos resolver el problema de la falta de trabajo en el Ecuador. ¿Cómo? La pregunta, sí. Vamos a eso. Tenemos un plan muy bien estudiado que se ha realizado con la participación de diversos profesionales, que ha sido validado incluso en el exterior, revisado, por ejemplo, por Sebastián Piñera y su equipo en Chile, que ellos en su gobierno crearon precisamente 1 millón de empleos en Chile. ¿Cómo empezar? Primero, hay que bajar impuestos. Perdón, ahí le hago un pequeño paréntesis. Sebastián Piñera cogió Chile creciendo, que crecía más lento de lo que la ciudadanía esperaba, ¿cierto? Así es. Quiso acelerarlo. Diferente a una economía en recesión. Que está en recesión. Sí, pero ¿sabe cuál es el principal problema económico que tiene el Ecuador? Es la mentalidad del presidente. Si uno cambia eso, puede cambiar la economía del país. Primero, hay que bajar impuestos. Vemos que hasta el último momento la Asamblea y el trinomio Correa, Lenín, Glass pretenden subir un impuesto a través de la ley de plusvalía, paralizando la construcción donde trabajan 500.000 ecuatorianos. Nosotros necesitamos menos impuestos. Vamos a eliminar 12 impuestos, ahora 13 si se aprueba esta ley de plusvalía, para devolver 3.000 millones de dólares al año a las familias ecuatorianas. Lo primero que uno dice ahí, ¿el Estado va a quebrar? No, mentira. El 80% de la recaudación tributaria es IVA, que lo vamos a devolver al 12%, por supuesto, e impuesto a la renta. Y eso no se va a tocar, el Estado no se va a desfinanciar. Pero sí vamos a eliminar, por ejemplo, el anticipo del impuesto a la renta, que representa una recaudación marginal para el Estado, pero un perjuicio enorme, en cambio, a los comerciantes y emprendedores, que son los que generan empleo. El impuesto a las tierras agrícolas, el impuesto a la salida de divisas, que es un impuesto a la entrada de divisas. Entonces, bajando impuestos, se abarata el costo de la vida, para empezar. Si se eliminan las salvaguardias, que también son tributos, la sobretasa arancelaria, las cosas bajan de precio, el sueldo rinde más, la gente compra más y los negocios venden más. El día de ayer estábamos en el Distrito 2, en el mercado de la Ladrillera, y Nelly y Adriana, 2 vendedoras, vendían verdura, me decían, el problema es que las ventas están bajas. Incluso nosotros en diciembre, en todos los sectores se espera que haya más ventas y nada. Pero claro, pues si la gente no tiene plata. Entonces, vamos a bajar impuestos para que la gente tenga más plata en el bolsillo, con eso compre más y las empresas puedan también vender más y contratar más personal, con un incentivo adicional. Vamos a hacer una reforma tributaria para que quien contrate 10 empleados pueda deducir de impuestos el costo de 20. Con lo cual vamos a incentivar agresivamente la contratación de nuevo personal. Porque también, ¿qué ocurre hoy? Al de 20 años, yo tengo 30 años. Al joven de 20 años le dicen no estoy trabajo porque no tienes experiencia. Al de 35 le dicen no, ya no estoy trabajo porque estás muy viejo. Entonces son distintos pretextos, pero el mismo problema. No hay trabajo. ¿Pretextos o bueno, reales? Pero el problema de fondo, más allá de la edad... Por razones, pongamos entonces. Sí, razones. A lo que voy es que más allá de la justificación, ya, entonces, el problema de fondo es que no hay trabajo. Bajando aranceles y con esta ley que incentive al empresario a contratar y que tenga de alguna forma un beneficio por contratar, pero primero que haya demanda, que haya crecimiento de la economía.
¿Esto considera que bajando impuestos suficiente? No. Vamos a los otros puntos del plan. Necesitamos liberar la economía, necesitamos que haya más competencia, por ejemplo, de la banca internacional en el Ecuador. Necesitamos que haya zonas francas en área de turismo, en la Ruta del Sol, por ejemplo, que haya zonas francas para atraer agresivamente la inversión al Ecuador en el turismo, que de hecho después de la construcción es la actividad que más empleo multiplica en una sociedad, y Ecuador pues tiene sin duda un paraíso natural que ya quisieran otros países tener. Zonas francas en área de salud ¿en qué también. tiempo? Porque si hablamos de 1 millón de empleos en 4 años, creo que el primer año... No, el primer año va a ser difícil, sin duda. Que es el promedio. No, por supuesto. Que crean 20.000, 30.000, 50.000. El segundo y el tercer año debería ir compensando lo que no se creó en el primero. ¿Cree usted que estas medidas que me está diciendo en este rato se las puede hacer en 1 o 2 años? Por supuesto. A ver, sin duda en el primer año... Zona franca, por ejemplo. Eso es aprobar una ley. Sí, pero se puede arrancar inmediatamente y con los estímulos necesarios, y además con la confianza en un presidente como Guillermo Lasso, que lo va a hacer desde mayo del 2017, que ha sabido crear más de 100.000 empleos a lo largo de su vida, porque pero la vida son 30 años, 35 años trabajando. No, por supuesto, pero una persona que en el sector privado genera pues confianza para los empresarios, para los trabajadores, para los sectores de la economía, para inversionistas fuera del país, que van a decir, chuta, ahora tenemos un presidente que no está todos los sábados diciendo cosas en contra del emprendedor, o gente que se ha negado, por ejemplo, 4 años a firmar un acuerdo con la Unión Europea por pura ideología. Y eso es otro punto importante. Necesitamos acuerdos comerciales, parte del programa para crear 1 millón de empleos, no solo con Europa, que más vale tarde que nunca ya se hizo, sino con nuestro primer socio comercial, que son los Estados Unidos. Esa sería una propuesta llevarla a cabo. Por supuesto, con Japón, con la Alianza del Pacífico, con China, que la relación no es solo de deuda. Más bien está la inversa. Donald Trump no es como algo vamos a sentarnos. Más bien eliminar a tratados de comercio que supuestamente le está perjudicando. Pero sin duda un tratado de comercio con una economía pequeña comparada con la de Estados Unidos, que es la de Ecuador, pues no representa una amenaza comercial para ellos. Se dice que la producción ecuatoriana de todo un año es para un día de consumo en Estados Unidos. Así es, yo no creo que en ese sentido haya problema, porque no estamos hablando de negociar pues un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, por ejemplo, donde ha habido inconvenientes. Ecuador, pues siendo una economía para ellos relativamente pequeña, pues no debería haber mayor preocupación comercial. En cambio sí sería muy beneficioso para el Ecuador. Y con China, la relación con China no solo tiene que ser de endeudarnos pues, y peor a tasas altísimas de interés, también tiene que haber una relación comercial. Ecuador a China para que China pueda entrar en un tratado de comercio con Ecuador? Bueno, que haya una relación bilateral donde podamos, por ejemplo, reducir aranceles mutuamente. Yo creo que eso perfectamente... Porque China es muy dura en eso. Bueno, pero habrá que sentarse a conversar. Y Guillermo Lasso, sin duda, que son temas de gobierno, por cierto, más que temas legislativos, sin duda Guillermo Lasso es una persona que tiene experiencia en el tema. Y ojo, aparte de los acuerdos de comercio, los incentivos para la contratación, también tenemos en el tema de incentivos a contratación priorizar a los actuales beneficiarios del bono de desarrollo humano. Bono que, por cierto, con Guillermo Lasso se va a mantener. De hecho, Guillermo Lasso, solo siendo candidato la vez pasada, logró subirlo a $50. ¿Se acordarán? Que dijo... Él ofreció y el presidente Correa se adelantó. Así es. Pero aquí estamos viendo el empleo global, ¿no? Yo creo que ahí tendremos que ir aterrizando. Yo tengo aquí el plan de trabajo propuesto por Creo. A veces nos quedamos en los titulares, nos quedamos en los principios, pero la cosa hay que ver la última página, ¿no? El tema de los presupuestos. ¿Qué hacer? Por ejemplo, usted dice bajar los impuestos, cuando el actual gobierno necesita esos impuestos para poder financiar un déficit que hoy día lo está financiando con nuevos créditos a pesar de lo costoso. ¿Qué haría, Creo, en el gobierno desde el mes de mayo de 2017 en adelante para que esto cambie?
A ver, se necesita sin duda una reforma fiscal, por ejemplo, optimizar. Bueno, ya hablamos de los impuestos, pero para la deuda. Fiscal en el manejo. Hay que reperfilar la deuda pública. Hay que sentarse primero a transparentar la deuda. Porque si baja el impuesto va a bajar el ingreso. Sí, no, porque ojo, acuérdese que este gobierno subió, por ejemplo, el IVA y bajó la recaudación, porque si uno baja impuestos focalizados, porque no se trata de decir, yo escuché a algún candidato que dice que va a bajar el IVA al 10%, ahí sí va a quebrar el Estado, pues no, hay que ser realistas y no caer en la demagogia. Si bajamos ciertos impuestos focalizados, por ejemplo, el anticipo del impuesto a la renta, impuestos que hoy desalientan el consumo, el impuesto a la salida de divisas, que es un impuesto a la entrada. El impuesto es la concentración. Ojo, pero para terminar la idea, si se bajan estos impuestos, lo cual dinamiza el consumo y el comercio, va a subir de hecho la recaudación tributaria. Es que ni siquiera va a haber un perjuicio a las arcas del Estado si se hacen las cosas inteligentemente. A eso apunta entonces, creo. Así es, pero en el tema de la deuda, segurísimo hay que sentarse a reperfilar la deuda. Laboral? La ley de oportunidad laboral, a ver, en la ley vamos nosotros, en el tema laboral en general, y sobre esto se ha dicho también mucho cuento, por cierto. Nosotros primero no vamos a ir a ningún esquema de flexibilización ni precarización laboral. Aquí estamos hablando ni reducción de salarios. De ninguna manera. Aquí estamos hablando de crear 1 millón de empleos dignos y adecuados justamente para cambiar la situación de hoy, donde existe una altísima informalidad en el Ecuador. Entonces vamos a crear los incentivos a la contratación. Les decía, en el tema del bono de desarrollo humano, vamos también a incentivar que el beneficiario del bono que es contratado, por cada beneficiario, el empleador pueda deducir también el doble de impuestos, porque no se trata, hay que mantener el bono, pero se trata también de que el beneficiario pueda conseguir una oportunidad de empleo. Y en el tema de emprendimiento, que es otra ala fundamental de nuestro programa, vamos a facilitar que se pueda crear una empresa en un día, como ya ocurre en otros países, por internet. Exacto, 0 trámites. Eso muchos. Acá lo estoy leyendo, lo dice. Así es. Ya, es decir, acá, y creo que está claro, el abogado Héctor Yepes, este tema, para pasar a otro tema. Usted dice que expertos internacionales, inclusive han asesorado, ya tienen el proyecto. Ese proyecto no lo conocemos, no lo van a poner ustedes tampoco en el Consejo Nacional Electoral, nomás el titular y el último párrafo que condensa varias páginas del diagnóstico y de la propuesta. Acá es un resumen, evidentemente. Dice, nuestra propuesta tiene el objeto de generar 1 millón de empleos, lo haremos mediante la creación de modalidades de contratación, que ya hemos conversado, adquirir experiencia que brinde felicidad a las mujeres, a los jefes de hogar, etcétera, etcétera. De esta manera transformaremos nuestro país en el Ecuador del trabajo, con más ingresos. El día que ya conozcamos el proyecto en detalle, lo podríamos evaluar y podemos conversar un poco. Y pronto será el lanzamiento oficial, de hecho, del plan de gobierno, que por supuesto le corresponde a Guillermo Lasso como candidato presidencial. ¿Cuál es otra propuesta de estas trascendentales, importantes, abogado Héctor Yepes, para que creo Alianza País sumen, en este caso, a usted como asambleísta? Bueno, a mí personalmente me preocupa mucho la situación de los jóvenes, como comentaba. Los jóvenes, los empleos, ¿qué otra? No, pero en el tema de los jóvenes hay algo adicional, que es la parte de estudios. Hoy hay 900.000 jóvenes en el Ecuador que no estudian ni trabajan. Las 3/4 partes de esos jóvenes, por cierto, son mujeres, porque Ecuador tiene una tasa de embarazo adolescente alta. ¿Y cuál es el fenómeno normalmente? El joven entra a estudiar y resulta que no tiene plata, entonces termina cachueleando, entra en el círculo del trabajo informal, luego no regresa a la universidad y se queda, cuando pierde el empleo por algún motivo, le es muy difícil conseguir otro. O en el caso de las mujeres, imagínense una madre soltera en Monte Sinaí, que a duras penas, con suerte, logra conseguir un sueldo básico. Destina ese ingreso, obviamente, para cuidar a su niño. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos, aparte del programa 1 millón de empleos y de emprendimiento para los jóvenes? Primero, duplicar el actual programa de becas de la Cenecit. Cenecit que vamos a cerrar, eso va a ser eliminar un costo burocrático fusionando con otras entidades, pero la beca es para una minoría de excelencia académica y está bien, pero necesitamos crédito estudiantil para la amplia mayoría de jóvenes que
Si uno pregunta por qué no estudia, sobre todo en los sectores populares, pregunto, no tengo plata. Incluso a veces ni plata para los libros o el colectivo. Aunque ahí me contradiga un poco lo que le acaba de decir ya de salir del empleo. Si salen 457.442 jóvenes de las universidades, de los colegios, septiembre de 2015 o septiembre de 2016, y no encuentran empleo. Ustedes dicen entonces, primero generar empleo y luego incentivar la educación. ¿Sería así? Son dos cosas simultáneas, por supuesto, porque tiene que haber incentivo a la educación para conseguir trabajo y para poder emprender. De hecho, el 65% de los emprendedores en el país somos gente menor a 35 años. Entonces, muchos jóvenes, sobre todo los millennials a los que yo me pertenezco, no buscamos solo estar en un puesto de trabajo toda nuestra vida, sino emprender un proyecto propio. Pero el tema del crédito estudiantil, Correa cerró el IESE. Hoy se presta a través del Banco del Pacífico al 8-9%. Si pide más de $20,000 le piden hipoteca. Si además coge el préstamo, a los 6 meses ya le cobran mientras está estudiando. Es decir, son condiciones del crédito que lo vuelven prácticamente inviable para los jóvenes. Ese alumno egresado de colegio que quiere estudiar medicina y no encuentra cupo, por ejemplo. Vamos a primero eliminar el examen de ingreso. No puede ser que hoy hacer el ingreso libre. A ver, no ingreso libre. Nuestro criterio tiene que haber un preuniversitario público que, en el caso de la educación pública, que permita a los bachilleres nivelarse. Porque hoy el examen de ingreso termina siendo discriminatorio. Normalmente, ¿quién tiene más chance de pasar el examen y conseguir los pocos cupos en la universidad pública? El que viene de un colegio, de una situación mejor educativamente, lo cual por lo general está atado a la situación socioeconómica. ¿En la universidad la autonomía o el direccionamiento actual de decir cuántos son los cupos para tales y tales carreras? ¿Qué carrera se necesita según la proyección que tiene el gobierno? Vamos a respetar la autonomía universitaria, tiene que haber una cierta planificación, por supuesto, pero tiene que haber, claro, y escuchando a las universidades, pues no verticalmente desde arriba, decir aquí se hace esto sin tener una real retroalimentación y del sector privado también. Ojo, querían con Yachay. Solo, perdón, para el tema del CENESID es importante. El punto aquí es que hay un preuniversitario público que permita a los jóvenes nivelarse, porque si no tenemos un sistema excluyente de los 900.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Esto es cifra del Banco Mundial en un estudio con el INEC de este año. 1/3 son bachilleres. Eso quiere decir que tenemos 300.000 bachilleres que no entran a la universidad, que además no tienen el SECAP, ahí está. Muerto lo tiene Correa también. No hay alternativas de educación técnica, porque no solo se trata de que todo el mundo vaya 5 años a la universidad, tiene que haber una alternativa para el que quiere un oficio, sobre todo, por ejemplo, en el sector agrícola, lo cual no significa ser menos. Mi mamá y mi hermano viven en Alemania. Allá mucha gente va a un estudio de 1, 2 años, se capacita, tiene una profesión y a veces termina ganando más que el que estudió 5 años, pero tiene que haber la mayor gama de alternativas posibles para que el joven tenga oportunidad de salir adelante, ¿no? Al estudiante alemán se le paga un sueldo para que estudie, para que viaje, para que conozca el mundo, etcétera. Hay unas grandes diferencias. Sin duda, pero sí puede haber educación técnica. Bien, hay tantos temas y el tiempo se nos está yendo. Concreción en el asunto de la consulta popular que ya está aprobada. El señor Lasso tiene inversiones en Panamá. Yo le voy a preguntar a él también esto. ¿Qué piensan los asambleístas en el evento que ustedes se han elegido, siendo de Creo Suma? Bueno, primero yo no tengo cuentas en ningún paraíso fiscal, así que a mí personalmente no me afecta en nada el tema de la consulta. Guillermo Lasso ha sido claro, él va a cumplir el resultado del mandato popular, pero nosotros primero no vamos a caer en distractores. Lo que a la gente le interesa es saber cómo se le van a resolver sus problemas. Pero y nosotros el presidente va a hacer campaña para que voten. Y va a gastar plata del pueblo también en esa campaña. ¿Le restará
votos o no a los asambleístas? De ninguna manera, eso sí, nosotros vamos a votar y vamos a pedirle a la gente que vote que no en la consulta, porque es un no al trinomio Correa-Lenin-Glass, es un no a continuar 4 años más de lo mismo, es un no al abuso en una campaña electoral para tratar de desviar la atención como que los ciudadanos fuéramos bobos y no lo somos. No, nosotros estamos enfocados en resolver el problema de la falta de trabajo en el Ecuador y vamos a dedicar nuestra campaña a explicar, como lo hemos hecho en esta entrevista, con el mayor detalle posible, nuestro plan para crear 1 millón de empleos en los próximos 4 años, porque a la gente sinceramente le importa un bledo, a la gran mayoría, si alguien tiene la cuenta aquí o allá. Lo que a la gente le preocupa es que no hay trabajo, y eso sí, también preocupa que de repente aparezca la plata no en paraísos fiscales, sino en los techos de los funcionarios de Petroecuador, porque no ha habido fiscalización en este tiempo. Y nosotros lo que sí vamos a hacer en la asamblea es fiscalizar sin revanchismo, sin venganza, sin persecución, pero con justicia. Fiscalizar para cuidar el bolsillo de la gente y que la plata no vaya a los tumbados de los habidos, sino a obras y servicios para el pueblo ecuatoriano. Muy bien, gracias al abogado Héctor Yepes, candidato asambleísta por Alianza de Creo Suma, Distrito 2, Pascuales y Tarqui. Tiene que caminar bastante, ¿verdad? Así lo estamos haciendo. Ayer en La Ladrillera, antes de ayer domingo en Montesinaí, Prosperina. Estamos todos los días, por cierto. ¿Qué tal la recepción de los... Por cierto, me comprometí a decir algo al aire con una señora de Los Vergeles que está pidiendo un mercado, Araceli Vélez, en Los Vergeles, un mercado ahí para las autoridades que tomen nota, porque los asambleístas no solo tenemos que ir a levantar la mano en la asamblea como se han pasado haciendo estos 4 años, sino a levantar la voz. ¿El mercado a ustedes? Yo lo que le dije, mire, yo no le puedo hacer el mercado, pero lo que sí yo puedo hacer como asambleísta en el Parlamento, que viene de hablar, también se va a hablar por la gente. Pero usted podría conversar con el alcalde Jaime León. Sí, y lo que podemos es a través de los medios de comunicación transmitir estas preocupaciones de la gente para que ahí sí la autoridad competente tome nota y ejecute. Así que por favor, transmito la preocupación de doña Araceli Vélez en Los Vergeles. Un mercado están pidiendo en el sector. Bien, acaba esta mañana el alcalde Jaime León de conversar con una zona también marginal donde se ha construido un parque muy bonito, donde antes era matorral, pero mire usted lo que le pidieron fumigación. Los mosquitos se los están llevando el peso, pero la fumigación no le corresponde a la alcaldía. Bueno, ya usted sabe quién le corresponde. Así es. Abogado Héctor Yepes, y hay otras demandas que también le presentaban ahí, a veces le piden iluminación, etcétera, etcétera. Bien, le agradezco por estar con nosotros y ya tendremos oportunidad de seguir conversando en el futuro, porque nos quedan algunos temas pendientes. Encantado. Materia de drogas, materia de seguridad, etcétera. Así es. Gracias. Vamos de corte.